Vale, pues si os parece empezamos. Hagamos la sesión bastante corta y que vaya al grano. Tal y como habíamos hablado antes, hagamos una sesión que tenga que ver con la identificación de verbos, ¿vale? Que es algo que me habéis comentado, que os planteaba ciertas dudas. Entonces, comparto un PowerPoint que he creado para esto. Es bastante corto. A ver si lo... De acuerdo. ¿Se ve? Sí. Vale. A ver, pues yo lo que había pensado es que haya una primera parte como de presentación muy general de aspectos teóricos y que vayáis preguntando, pero no seré muy, intentaré no daros mucho el coñazo. Entonces, si miráis, esta es la lista, si miráis la lista de la PAU, de castellano, hay una parte en la que se dice qué tipos de verbos entran, qué etiquetas pueden entrar en el examen. Y son estas: verbo auxiliar, verbo auxiliado, verbo copulativo, semicopulativo, inacusativo, inergativo, impersonal, intransitivo, modal, predicativo, principal, pronominal, regular, irregular y transitivo. Son estas, ¿de acuerdo? Hay más, o sea, en la bibliografía hay muchas más etiquetas que tienen que ver con los tipos de verbos, es decir, podríamos tener verbos epistémicos, verbos volitivos, verbos de emisión de fluidos, o sea, la lista puede ser muy larga. Entonces, que os importen a vosotras solo son estos, ¿de acuerdo? Es la primera vez que veis? O sea, ¿cuál es el verbo de los que hay aquí, el tipo de verbo de los que hay aquí que no os suena en absoluto? Con honestidad. El auxiliado Y el principal. también. Bueno, y el inacusativo y inergativo porque lo dijiste tú el otro día, que si no tampoco. Vale. ¿Podrías entender más o menos qué significa auxiliado por su relación con auxiliar? Supongo que es el otro, ¿no? O sea, Sí. al que auxilia el verbo auxiliar. Pues sí, es así. Es tan absurdo como eso, tan redundante como eso. Vale, y luego verbo principal. ¿Principal no os suena? ¿Verbo principal o verbo matriz? Cuando tienes una oración subordinada, que tienes el principal y el subordinado. Ah, sí. Nosotros no las hemos dado aún las subordinadas. Vale. Yo lo sé por latín, pero supongo que será lo mismo. Sí, bueno, el latín la verdad es que para analizar es fantástico. O sea, tener una base, porque yo creo que se analiza mucho mejor cuando se hace clase de latín que cuando se hace clase de castellano o catalán. Es que el latín es más fácil. No sé si es más fácil, porque o sea, morfológicamente es más complicado. Tienes las declinaciones, tienes los casos. Lo que os quería comentar es lo siguiente, es que, o sea, me interesaría que veáis un poco, que entendáis por qué la segunda parte de estas etiquetas existe. Es decir, o sea, cuando tenemos un verbo, da igual el tipo que sea, sabéis qué se quiere decir con la primera parte de la etiqueta, con verbo. O sea, un verbo es un tipo de palabra que tiene cierto tipo de morfología. Esa es una manera de saber si tenemos un verbo, es decir, es una palabra que va a tener flexión de tiempo, o que puede tener flexión de tiempo, que puede tener flexión de modo, que puede tener flexión de número y persona, ¿de acuerdo? A veces también de género, pero lo normal es que tenga tiempo, persona y número, eso es lo más normal. Luego puedes tener también flexión de modo cuando tienes un subjuntivo, o puedes tener género si es un participio en una pasiva, pero lo normal es que un verbo sea un tipo de palabra que tiene morfemas de tiempo, de persona y de número. Esa caracterización que separa al verbo de los nombres o de los adjetivos, ¿vale? ¿Eso lo entendéis? O sea, es una caracterización morfológica del verbo. O sea, no hay ninguna otra palabra en el español que tenga morfemas de tiempo. O sea, de futuro, pasado o presente, solo el verbo. No sé si os lo han enseñado así. O sea, a mí no me lo enseñaron así. A mí cuando me enseñaban el verbo me decían que era una clase de palabra que expresa acción, estado o pasión, o algo así. Sí, a mí también. Parecido, sí.
Vale, es una clasificación, o sea, es una definición semántica que peta por todos los lados. Es decir, cuando te dicen verbo, clase de palabra que significa o que denota o que expresa acción, estado o pasión, pues es un poco extraño porque el mismo nombre pasión a mí me evoca pasión. O sea, tienes un nombre que tiene la misma semántica supuesta de un verbo. O sea, es muy extraño. Si lo definís formalmente, un verbo, como palabra que puede tener morfemas de tiempo, eso no tiene ningún tipo de problema. O sea, no hay nombres, ni adjetivos, ni preposiciones, ni adverbios que tengan morfemas de tiempo. Solo los verbos. ¿De acuerdo? Es una caracterización formal que es mucho más robusta. ¿De acuerdo? No sé si esto os plantea un escenario muy diferente con respecto a lo que hacéis en clase. Si es así, podéis decirlo o podéis callar, ¿no? Para no poner en compromiso a nadie. Bueno, entiendo que es por eso, me callo y sigo. Vale, de acuerdo. Sigo adelante. Vale, entonces, la primera parte se entiende bien porque es un verbo. Lo que puede que os choque un poco más e incluso os moleste es por qué tantas etiquetas detrás. O sea, por qué verbo auxiliar, por qué verbo auxiliado, copulativo, todo esto. Entonces, no hay un único motivo. Lo que sí que os voy a intentar dar es cuál es el criterio que yo creo que se ha utilizado para añadir la segunda parte de la etiqueta. ¿De acuerdo? Entonces, he puesto entre paréntesis si el motivo es semántico o si el motivo es sintáctico o es morfológico. ¿Vale? Entonces, el verbo auxiliar es auxiliar en el sentido de que no tiene selección de argumentos, es un verbo gramatical, por tanto tiene una semántica mucho más ligera, mucho más liviana que un verbo auxiliado. O sea, cuando tienes, por ejemplo, algo como María ha cantado, cantado es el verbo auxiliado, ha es el verbo auxiliar, y podéis ver que ha tiene menos contenido semántico que cantar. O sea, es mucho más fácil definir cantar que haber. No sé si eso lo veis más o menos. O sea, la distinción es semántica, esencialmente. También es sintáctica porque el verbo auxiliar suele ir delante del auxiliado, pero esencialmente es semántica. Tiene que ver con un verbo que tiene más contenido descriptivo, cantar, y un verbo que tiene menos y que expresa información gramatical, haber, por ejemplo. Verbo copulativo, no sé los verbos copulativos y semicopulativos dónde los veis, pero yo, por ejemplo, los estudiaba, o sea, estudiaba los copulativos y semicopulativos en relación a los predicativos. No sé si eso lo hacéis así también vosotras o no habéis llegado o no os suena nada de nada. A mí me suena de catalán, pero si ahora me dices que te diga uno, me quedo un poco así que no. O sea, ¿os suena que os opongan verbo predicativo y verbo copulativo? Creo que sí. No O sé. sea, no poner, pero explicar como a la vez. O sea, un verbo predicativo típicamente es más, tiene más contenido descriptivo, o sea, es más rico léxicamente, es como Un adjetivo. Perdona, Georgina, dime. Perdón, que me... No, di. como un adjetivo, ¿no? ¿Perdona? Como un adjetivo, digo. Sí, bueno, un adjetivo suele tener contenido descriptivo, sí, o sea, que tiene más, o sea, es más fácil de definir. Es mucho más fácil de definir un verbo como amar, criticar, ver, pasear. Todos esos verbos se definen fácilmente, pero si intentas definir haber, ser, estar, son más difíciles de definir. No sé si estáis de acuerdo con eso. Sí. O sea, y es más difícil de definir cualquier preposición del español, es más difícil de definir que un nombre. O sea, comparad, por ejemplo, coche o casa, si la tuvierais que definir, con definir de o en. O sea, las podéis definir, pero de entrada es más fácil definir un nombre o un verbo predicativo. ¿Eso lo veis? Sí. ¿Sí?
Vale, luego tenemos, a ver, voy saltando un poco. Verbo impersonal en el glosario de términos gramaticales. Aquí he puesto que la caracterización es semántica o morfológica, porque en el glosario lo que se dice, y creo que correctamente, es que los impersonales no predican de nada, o sea, son típicamente los verbos meteorológicos, como nieva, llueve, este tipo de verbos. No hay un sujeto del que se predique, eso es semántico. Y luego también son verbos que son defectivos, es decir, solo van en tercera persona. O sea, nieva en Madrid, llueve en Barcelona, o sea, solo van en tercera persona del singular. Por eso son defectivos y por eso la clasificación también es morfológica. Por eso he puesto morph ahí, porque parece que también opera un criterio morfológico. Los verbos regulares, voy saltando, no sigo un orden lineal. Los verbos regulares e irregulares se definen de una manera u otra por morfología, por el paradigma, ¿de acuerdo? O sea, si tienes un verbo como cantar, que es canté, pero por otro lado tienes un verbo como andar, cuyo pretérito no es andé, sino anduve, pues ahí tienes un cambio morfológico del verbo, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, cambios más drásticos, incluso cuando tienes un verbo que es polirrizo, que tiene más de una raíz, por ejemplo, ser, tú puedes decir yo soy, tú eres, pero notad el contraste morfológico. Yo soy, tú eres, ella fue, o sea, hay un cambio mucho más bestia morfológicamente. ¿De acuerdo? O sea, cuando hablamos de regulares e irregulares, la distinción es morfológica. ¿Eso se entiende? Sí. ¿Sí? Luego está la distinción principal, que es sintáctica, pues si un verbo es principal, eso quiere decir que tiene que haber otro verbo que esté subordinado. No hay más misterio. Un verbo modal es un verbo muy parecido al auxiliar, porque son gramaticales y expresan alguna noción relacionada con la posibilidad, la probabilidad, por ejemplo, poder, deber, este tipo de verbos son modales. Quizá en inglés los hayáis estudiado más. Verbos como must o como should, este Sí. tipo de predicados son los modals, ¿no? Ought to, son, pues también hay en castellano. Por cierto, querer no es modal en castellano, ¿no? Muchas veces me encuentro con que hay gente que dice que querer es modal, pero no es modal. No sé si esto lo habéis visto así, No. ¿no? Si os fijáis, lo que tienen en común un verbo modal y un verbo auxiliar es que no seleccionan argumentos. Es decir, si tú piensas, por ejemplo, Ana, si piensas en un verbo como cantar o como, por ejemplo, yo qué sé, un verbo como morir, ¿vale? ¿Cuántos argumentos tiene el verbo morir? O sea, ¿qué cosas selecciona? ¿Cómo que selecciona? O sea, si tienes que construir una frase con el verbo morir, ¿cómo lo harías? Construye una frase con el verbo morir. La que sea. Miguel murió la semana pasada. Vale. Entonces, ¿qué elementos has puesto junto con morir? Un sujeto ¿Vale? Que y es Miguel. un circunstancial, ¿no? Vale. Entonces, el sujeto, ¿cuál de los dos elementos está seleccionado o exigido por el verbo? Miguel, el sujeto. Vale. Entonces, es un verbo que solo tiene un argumento. ¿Vale? Vale. Ahora piensa en un verbo como poder o como deber. ¿Tienen argumentos estos verbos? O sea, ¿te puedes imaginar una escena en tu cabeza en la que tengas ese verbo solo y tenga argumentos seleccionados? No. No, no puedes. Tampoco lo puedes con un verbo auxiliar. O sea, con un verbo como haber, en principio, cuando funciona como auxiliar, tampoco. ¿Vale? Por tanto, es una clasificación semántica. Tiene que ver con si selecciona argumentos o no selecciona. ¿Vale? Vale. ¿Qué más? Vale, no sé si hay...
los verbos copulativos o semicopulativos, la distinción, tal y como está planteada típicamente en los libros de texto, es que los copulativos son ser y estar y los semicopulativos son otros verbos parecidos, también ligeros en cuanto al contenido descriptivo, pero que no son ni ser ni estar, suelen ser resultar, parecer, volverse, ¿de acuerdo? Son vacíos semánticamente o no son tan llenos semánticamente como un verbo predicativo, pero se parecen a los copulativos. O sea, podrían incluso formar la misma clase. Ok, siento haber sido tan chapas con toda esta primera parte. Preguntas que haya sobre esto, de manera general, porque esto va en el examen. O sea, tenéis ahora la posibilidad de preguntar algo que no hayáis entendido de lo que os he dicho. O sea, rebobino. Lo que quería era explicar en qué sentido se utiliza la segunda parte de la etiqueta o de las etiquetas que estáis viendo. Es decir, ¿qué queremos decir cuando decimos que un verbo es auxiliar, que es auxiliado, que es copulativo? O sea, hay que entender las etiquetas porque si no, no se entiende cuál es la clasificación o a qué obedece. Naima, también puedes preguntar, no pasa nada. Si es de latín, la pregunta no. No, gracias, gracias. Vale. Yo es que tenía una duda, pero porque me has dejado a mí ahora que, por ejemplo, has dicho que quiero no es un verbo Modal. modal. O sea, que si yo digo yo quiero estudiar una carrera, por ejemplo, y yo puedo estudiar una carrera, realmente el yo puedo, vale, sí, es un verbo modal. Y el yo quiero no. Correcto, yo quiero no. Ahí no tienes no tienes una perífrasis verbal, que es lo que tienes con puedo estudiar, sino que tienes una subordinada. O sea, en el caso de querer, cuando tienes yo quiero estudiar, estudiar es una subordinada de infinitivo. Vale. ¿Vale? Porque, por ejemplo, o sea, si fuera modal, tú no podrías decir yo quiero palomitas. O yo quiero, yo qué sé, yo quiero un coche. Vale, vale. ¿Vale? Porque con ningún auxiliar o con ningún modal puedes tener ese tipo de selección de un sintagma nominal con papel temático. ¿Vale? Vale, vale, merci. Ok, entonces paso pantalla para que veamos estos 4 tipos de verbos, que en realidad son 3. Entonces, los que me imagino que os suenan son verbo transitivo e intransitivo. Estos me imagino que os suenan. ¿Vale? Entonces, si os dais cuenta, estos 4 tipos de verbos, lo que tienen en común es que se clasifican en función del número de argumentos que seleccionan. ¿Vale? O sea, cuando tienes un verbo transitivo, siempre hay 2 argumentos. O sea, María ama a Juan, Pedro mató a, yo qué sé, Bruto apuñaló a César. O sea, tienes 2 argumentos, ¿sí? Con los transitivos. Con los intransitivos solo hay un argumento. Solo hay un elemento que está seleccionado por el verbo. Por ejemplo, yo qué sé, si solo hubiera esa doble clasificación, esas 2 etiquetas, son intransitivos tanto María murió como María cantó. ¿Vale? ¿Eso lo veis? ¿Vais siguiendo un poco? Si no, me paro o rebobino o... ¿Puedes volver a repetir esto último, por favor? Sí, o sea, estamos viendo, de todos los verbos que hemos visto que están en la lista, hay unos cuantos que se caracterizan o son unos cuantos que puedes diferenciar en función del número de argumentos que seleccionan. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, el verbo transitivo es un verbo que selecciona 2 argumentos. ¿Sí? Tienes Bruto apuñaló a César, Judas besó a Jesús. O sea, hay siempre 2 argumentos. ¿Sí? Y los intransitivos, son verbos de solo un argumento. Vale. ¿Vale? Entonces, si
si os dais cuenta, los inacusativos y los inergativos también tienen solo un argumento. ¿De acuerdo? Entonces, me podríais preguntar, oye, ¿por qué tienes 3 tipos de verbos que se caracterizan de la misma manera? No sé si veis eso. O sea, hay una especie de redundancia o de pleonasmo, que en términos de Naima, hay un pleonasmo ahí, ¿no? No sé si veis esto. O sea, esto se podría presentar como una crítica. Oye, ¿por qué tenemos que estudiar 3 tipos de verbos si los 3 se caracterizan porque tienen un argumento? ¿Eso lo veis? Sí. Vale, entonces mi respuesta es la siguiente. Los tenemos que estudiar por separado porque se comportan de manera muy diferente. Es decir, los verbos, el ejemplo que he dado antes, que creo que es lo que tú me preguntabas, Ana. O sea, tú me preguntabas que creo que repitiese los ejemplos de María murió y María cantó. Entonces, en ambos casos hay solo un argumento, que es María, pero María se interpreta de manera muy diferente en esos casos. O sea, en María cantó, María es agente de la acción, y tú puedes ponerle un complemento directo, María cantó una canción, pero en María murió, o en María salió, o en María desapareció, o en María enrojeció, o María palideció. En esos casos no hace la acción. ¿Esto lo veis? Sí. ¿Sí? O sea, en esos casos el verbo es, por así decirlo, es como si fuera léxicamente pasivo. Que creo que es en lo que se llamaba en latín deponente, me parece. ¿De acuerdo? Creo que no es exactamente eso, pero se relaciona con la noción de deponente del latín. Entonces, por ejemplo, y esta distinción también es útil para, yo qué sé, para tener en cuenta cuestiones a la hora de escribir. Si os fijáis, los verbos inacusativos, cuando van en titulares de periódico, típicamente el sujeto, el único argumento, es posverbal. Casi siempre es posverbal. O sea, llegaron noticias, murió el Papa, desapareció el avión. O sea, estos verbos favorecen que el sujeto sea posverbal, pero no los inergativos. ¿De acuerdo? O sea, además tienen un comportamiento para otras cosas muy claramente diferente. No sé si notáis un contraste en, por ejemplo... ¿Puedo hacer un inciso? Sí, y 2. Vale, a mí es que me dieron me explicaron básicamente que para poder diferenciar un verbo inacusativo, la propia palabra ya te está diciendo que no me acuses a mí, por ejemplo, de desaparecer o de florecer, y en cambio los inergativos, por ejemplo, sonreír o es como que lo hago yo, ¿sabes? Es como... ¿Y a quién te enseñó eso? Un profesor. No puede, o sea, es una caracterización muy cutre, ¿no? No me acuses a mí. En plan, pues a mí me sirve un montón. Verbo inacusativo, no me acuses a mí de desaparecer, de florecer, de crecer. Yo no crezco porque quiero. A ver, espera, un momento. Vamos a separar cosas, porque tú me estás diciendo cómo recuerdas que te lo describió tu profesor, pero no estoy seguro de que lo describiese así. O sea, lo del no me acuses de algo... Pero no, obviamente así no fue, pero básicamente un poco sí. No, pero sí, vale. O sea, aquí la clave es que... o sea, yo lo diría de otra manera. Yo lo que diría es, volviendo a lo que os he comentado antes, que el único argumento de esos verbos no realiza la acción, la padece. ¿Vale? Eso es lo que yo diría. No sé si eso te encaja eso, Naima. ¿O no? ¿Sí? Vale. Pero siempre intentad, es un poco lo que le estaba comentando antes en el backstage a Georgina, siempre que os pregunten qué tipo de verbo es, tenéis que dar pruebas formales. O sea, está bien entender que el verbo es agentivo o no es agentivo, pero siempre tenéis que dar pruebas formales que son las que os van a salvar un poco la vida, porque no os podéis empollar la lista de verbos inacusativos del español.
ni de inergativos. No os la podéis empollar. Tenéis que saber qué 2 o 3 propiedades tiene cada tipo de verbo y luego pues las aplicáis. ¿Vale? Y ya está. Y os saldrá lo que os tenga que salir. Pero no os lo memoricéis porque no hay manera humana de memorizarlos. O sea, bueno, sí, o sea, uno puede ir al examen y puede decir, vale, desaparecer es inacusativo. Si el cabrón de Ángel me pide inacusativo, pongo desaparecer y ya está, 0,25. Sí, podéis hacer eso, pero creo que hay una manera un poco más, no sé si decir inteligente, creo que es más útil de hacerlo que no es memorizar, porque si tenéis que memorizar todo lo que aparece, todo lo que pueda aparecer en el examen, puede ser tortuoso. Entonces vayamos un poco... O sea, lo que yo recomiendo es que tengáis esta imagen en mente. Son 3 esquemas. O sea, si os dais cuenta, aquí hay como 2 grandes tipos de verbos, transitivos e intransitivos, arriba del todo, ¿lo veis? Y lo que yo estoy añadiendo, lo que esta lista está añadiendo desde hace varios años, no desde el año pasado, es que los intransitivos en realidad son de 2. Hay dos tipos de intransitivos. ¿Vale? O sea, los transitivos son los más fáciles en esta fotografía. Hay un agente y un paciente y son los 2 argumentos del verbo. Y luego tienes inergativos en los que solo hay un agente. Yo canto, yo bailo, o sea, son verbos como cantar, bailar, fumar, caminar, correr, dormir, soñar, reír, leer. Son ese tipo de verbos. O sea, tienen un agente. Y luego tenéis los inacusativos, que son verbos que solo tienen un argumento que es paciente. Por ejemplo, morir, nacer, desaparecer, enrojecer, salir, entrar, llegar, adelgazar. Este tipo de predicados son inacusativos. Entonces, ¿qué pruebas podéis usar para saber si... O sea, decidme qué dudas tenéis con la clasificación. O sea, empecemos por arriba. No sé si... O sea, la distinción transitivo-intransitivo, ¿la entendéis? A ver, o sea, la diferencia es que los inergativos, el argumento es agente y en los inacusativos es paciente. Sí. ¿Solo eso? Sí. Anda. Entonces, ¿qué pruebas formales? O sea, entiendo que los transitivos los sabéis discriminar, ¿no? Los sabéis identificar, los transitivos. O sea, tienen 2 argumentos. ¿Vale? Los inergativos de los... o sea, los inergativos de los inacusativos, para distinguirlos, es lo que tú dices, Ana. En los inergativos es agente y en los inacusativos es paciente, pero hay pruebas formales que podéis aplicar muy fácil, ¿eh? Por ejemplo, con 2 o 3 os bastarán. Por ejemplo, si podéis añadir un complemento directo, es inergativo. ¿Vale? O sea, por ejemplo, en el caso, Georgina, ¿cuál me comentabas tú antes? ¿Leer era? Sí, leer. Vale, tú puedes decir Ana leyó o Ana leyó un libro. ¿Sí? Vale, vale, no. Nada. ¿Sí? Nada, ya sé eso, vale. Pero, por ejemplo, intenta hacerlo en Ana emergió, del verbo emerger, ¿no? Tienes ese verbo, tú puedes transitivizarlo, o sea, tú puedes decir Ana emergió, ¿vale? O Ana emergió desde el fondo del mar o del agua, ¿vale? Pero puedes ponerle un complemento directo. A ver si no. Dime, inténtalo. O sea, puede que no te salga, o sea, pero es también útil que te salga una oración imposible. O sea, construye ese dato para ver si te sale. Y si te sale si es malo o es bueno. Construye el dato. Claro, lo que tú has dicho de Ana emergió del agua, no sé. Pero ahí no es directo, ¿no? Ahí no tienes Claro, un... es eso, es como que no sé cómo construir el complemento directo. Ahora mismo no sé. Ana, inténtalo tú. O
sea, lo que esperamos es lo siguiente. O sea, la predicción es que será imposible, por tanto, construiremos un ejemplo imposible. Pero intenta construirlo. Ana. Es que no se puede, ¿no? O sea, Sí, pero intenta hacerlo. O sea, es un verbo, es una oración que no vas a escuchar nunca, pero la puedes generar. O con llegar, yo qué sé. O con salir. Intenta hacer que llegar o salir sean transitivos. Naima. Es que con el verbo salir y llegar, no, ¿eh? Sí, hombre. Venga, filología al poder. Haz un ejemplo. Estaba pensando en ponerle algún lo, pero no sé. No. Constrúyelo. No ves que queda muy feo. No es cuestión de fealdad, es cuestión de que es imposible. Pues eso. Vale, pero construye el dato. A ver, ¿con qué verbo? Llegar. Con cualquier inacusativo. Si digo Ana lo emergió, ¿has dicho? Sí, es horrible, ¿no? Sí. Ana lo emergió, Ana lo llegó, Ana lo salió, Era muy feo, no. o yo qué sé, Ana salió el libro. Es imposible. Puedes decir sacar, con sacar sí, ¿no? Ana sacó el libro. Pues sí. Pero sacar es transitivo. Mm. ¿Vale? ¿Lo veis? Por tanto, poder tener un complemento directo es una prueba. Eso lo pueden hacer los inergativos, no los inacusativos. Poder aparecer en una construcción de participio absoluto. Por ejemplo, tú sí que se puede decir llegado el barco o muerto el dictador, pero no se puede decir reído Luis ni cantada María. ¿Sí? Georgina, te veo pensativa. Sí, es que estoy pensando en plan como lo estás diciendo, vale. Sí. Vale, pues quedaos con estas dos pruebas. Con estas dos pruebas, el 90 y pico % de ocasiones os va a salir lo que tiene que saliros. Un pleonasmo otra vez. Bueno. ¿De acuerdo? Hay más pruebas y yo qué sé, no sé si, creo que os lo pregunté el otro día, no sé si estudiáis francés o italiano. Ana, había estudiado francés, ¿no? ¿Italiano puede ser? Francés, pero que no me acuerdo de nada, ¿eh? O sea, Si estudias, si alguien, por lo que sea, estudia italiano, francés o alemán, creo, vasco, podrá diferenciarlos con otra prueba, y es que cuando tienes una construcción con un auxiliar, los inergativos van con haber y los inacusativos van con ser. ¿De acuerdo? O sea, en francés sería être con inacusativos y avoir. Avoir con los inergativos, ¿vale? Y en italiano essere y avere. ¿De acuerdo? Ok, pues esto es todo, o sea, esta es la teoría.